como hemos hablado tú y yo antes, ¿no? Pues tenemos como así un acuerdo de dedicar unos 30 minutos a la Ujú, conversación, que luego se nos puede ir un poquitín, ¿no? Más o menos, ujú. pero en esos 30 minutos, pues ¿de qué te gustaría conversar? ¿Qué te gustaría que abordásemos? Pues mira, la verdad es que me lo he pensado un poquito y una posibilidad que me llevo tiempo dándole vueltas y creo que tengo un margen aquí de exploración y de mejora, pues sería eso, ¿no? Intentar mejorar mi gestión emocional en los momentos en que las cosas no ocurren como a mí me gustaría, ¿no? Me Mm. ocurre en mi ámbito personal, en muchas circunstancias bueno, que las cosas no van como yo preveo, como yo deseo, como yo quiero, y esto me produce a veces sensaciones y vivencias que no me gustan, ¿no? Que es, bueno, y que hay que me gustaría ver qué puedo hacer, ¿no? Vale, vale. Cuando hablas de mejorar tu gestión emocional, en esas ocasiones, ¿no? En las que las cosas no van como a ti te gustan, ¿qué es lo que te Ujú. gustaría que te ocurriese? ¿Qué te gustaría que fuese distinto? Pues me gustaría sentirme bien, tranquilo, en esas circunstancias en que las cosas pues van diferentes. Es decir, quizás es un tema de aceptar, ¿no? Mejor que las cosas van de una manera determinada Ujú. y, y yo no sentirme mal porque no sea lo que a mí me gustaría, ¿no? Es decir, sentirme bien, incluso lo diría así, ¿no? En circunstancias que las cosas van por otros derroteros, ¿no? Vale, vale, ok. ¿Hay algún ámbito? Me has dicho que te pasa un poco en todo, que te pasa en lo personal, en lo profesional, ¿no? En diferentes ámbitos. Ahora, ¿sientes que hay un ámbito en el cual te ocurra más o que te gustaría como empezar a trabajar por ese? No sé si esto puede ser. Sí, sí, sí. Sí, momentos en que esto para mí es como muy, muy evidente, ¿no? Es cuando hago deporte, me gusta jugar a tenis, ahora no puedo porque tengo una pequeña lesión, pero sí pádel. Y, y bueno, pues me meto mucho en el papel, en la vorágine, en la pelea, en la competencia, ¿no? Y la verdad es que, claro, no se gana siempre. Más bien, se gana menos que se pierde más que se gana, ¿no? Y eso a veces me hace sentir incómodo, ¿no? En la pista, me hace sentir incómodo conmigo mismo, hacerme algunos reproches. eh, yo diría que incluso sentirme un poco enojado, un poco enfadado, ¿no? Conmigo, con Ujú. el compañero, si no es suficientemente eficaz. Es una circunstancia, para mí, se repite. Y creo que con el tiempo lo he ido atemperando Mm. y lo voy gestionando, pero no acabo de sentirme cómodo como gestiono esos momentos. Vale, De- vale. Ujú. Vale, oye, me ayuda mucho, gracias, ¿no? A entender como un ejemplo concreto, ¿no? De momentos en los que esto te ocurre. ¿Para qué te gustaría trabajar esto en este momento de tu vida? pues me gustaría porque ahora le dedico, quizá por mi situación personal, algo más de tiempo y para mí es el ejercicio que hago, me aporta físicamente cosas, me divierte, la verdad es que me divierte, y por tanto cuando estas cosas no transcurren de esa manera que a mí me gustaría, pues bueno, me aporta un malestar que no tiene mucho sentido y que me gustaría cambiar. Vale, vale, de acuerdo. ¿Qué tendría que pasar en esta conversación que estamos teniendo tú y yo, ¿no? De aquí al final, para que tú sientas que te llevas algo que te va a ser útil, Antonio? Pues quizá encontrar algunas claves eh, que me ayuden a gestionar eso o enfocar eso de una manera diferente, ¿no? Ujú. Quizás, no sé, desde prepararme un poco mentalmente, ¿no? Antes de los partidos, quizás visualizando, ¿no? Qué quiero que transcurra o cómo quiero que transcurra o cómo quiero gestionar cuando aparece un poco, Mm. digamos, la adversidad, ¿no? Las cosas no están saliendo,
vale, pero me gustaría eso, llevarme alguna clave para gestionar esos momentos, no sé, yo diría en positivo, ¿no? En Mm. ese sentido, ¿no? Vale, vale, ok. Entonces, por reformular un poquillo, ¿vale? Y cerrar un acuerdo juntos, entiendo que lo focalizamos en esa temática, ¿no? Del deporte, de los partidos, cuando te genera esto que llamamos enfado, de algún modo, ¿no? Como llevarte de la conversación algunas claves que te sean útiles, que pueden ser tanto para la previa como para el durante, ¿no? Por lo que Ujú. entiendo. Sí. Sí, sí, correcto. De acuerdo, pues vamos entonces a por esas claves. Lo que no sé, y te lo pregunto a ti, es si hacia el final, ¿no? Cuando tengas algunas claves, me podrás decir si sientes que esas claves te van a servir o no. ¿Cómo vas a saber si las claves te van a servir? Pues yo creo que me van a servir porque podré visualizar que esas herramientas o esas claves me van a ser útiles en esos momentos, ¿no? Es Vale. decir, un poquito dar la tecla, es decir, esta es la tecla, efectivamente. Por aquí voy a encontrar ese camino que me lleve a lo que pretendo, ¿no? Vale, de acuerdo. Sí. Pues vamos entonces por ahí a encontrar esas claves que te Ujú. puedan ayudar a gestionar esas emociones en esos momentos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Perfecto. ¿Y por dónde te gustaría que empezásemos a explorar esto para buscar las claves, Antonio? Pues quizá, ¿por qué? Es algo que me pregunto, ¿no? ¿Qué ocurre o cómo me siento cuando se frustra esa expectativa que yo Ujú. quizás llevaba a esos lugares, ¿no? Porque pienso, bueno, vas contento, ¿no? Feliz, qué bien, ¿no? Voy a hacer deporte, voy a sentirme físicamente bien, emocionalmente bien, además o me comporto nuevamente muy abiertamente, ¿no? A veces me dicen, oye, es que hablas mucho. Digo, claro, es que a mí me gusta hablar con mi compañero y coordinarme con él. Y es verdad que a veces digo, ostras, los demás no hablan tanto, ¿no? Pero por ahí me gustaría, ¿no? ¿Qué hay en juego, ¿no? ¿Qué ocurre para que esa perspectiva en un momento dado se tuerza, ¿no? Vale, vale. Fíjate, me has hablado, ¿no? O te he escuchado que hay como una expectativa, que tú vas con una expectativa y además relatabas un poco, ¿no? Como tu diálogo interno de, oye, voy a hacer deporte, voy a pasarlo bien, ¿no? Voy a estar emocionalmente, físicamente bien. ¿Cómo el hecho de que haya esa expectativa sientes que juega en todo esto, Antonio? Pues quizá, ahora viéndote, la verdad es que o sea, la expectativa siempre es de ganar. Ahora me doy cuenta, ¿no? Siempre de ganar, con lo cual, en realidad es que hay solo un resultado posible, parece, ¿no? Ujú. Y si no, si no gano, pues pierdo. Y si pierdo, ya estamos. Quizás es eso, ¿no? Que voy con una especie, digamos, de sensación, convencimiento, no sé cómo llamarle, al partido en que lo que ha de ocurrir es la victoria, claro, es ganar. Mm. Entonces, ¿cómo es posible que esto no ocurra, no? Creo que me no sé, me lleva casi a un resultado, ¿no? O ganas o esto es un desastre. Sería, Ok, ok. sería un poco no sé, la visión no sé, que me ocurre ahora, ¿no? Vale. Esto antes me decías que con el tiempo, con la edad, o yo qué sé, ¿no? Como que lo has modulado un poco, ¿no? Y claro, con esto que dices ahora de que al final me doy cuenta que parece que solo hay un posible resultado, me pregunto cómo ha sido esto antes para ti, cómo es ahora. O sea, si observas que realmente ha habido algún cambio con el tiempo. Sí, 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 sí. Es evidente que ha habido, bueno, para mí es evidente que ha habido cambio en el sentido de que, por ejemplo, pues
Antes tenía especie de diálogo interior, de reproche, de autorreproche, cuando las cosas no. Y yo creo que esto realmente, vamos, diría que la experiencia, el dedicarle tiempo, pues me ha ayudado mucho y realmente creo que ahora más que el enfado conmigo mismo, Ujú, sí, sí, o con el compañero o con la situación, es un poco más la sensación de decir, ostras, no he conseguido el objetivo. Es un poco más el bajón, digamos, ¿no? El enfado va un poquito más solapado, no es aquella reproche, no, vehemente que a veces decía, ostras, no, es la sensación emocional de sentirte, pues, ostras, ¿no? Como ibas a ganar y no has ganado, mm, pues mm. me Vale, siento de una manera que me gustaría que no fuera esa manera. vale. ¿Le podrías dar algún nombre a esa sensación? Observo que te estaba como costando, ¿no? Encontrarle un nombre a eso que no es enfado, que es otra cosa. Ahora, no sé si podrías nombrarlo de alguna manera. Bueno, yo creo que se parece a algo así como la frustración, ¿no? ¿Mm? El sentirte o sentirme, sí, probablemente esto, ¿no? Frustrado. Mm, Luego al final eso lo llevo o lo siento como un poco de mal humor, ¿no? mm, De enfado mm, conmigo mismo. Y es más, yo creo que incluso, y esto, fíjate, me doy cuenta ahora, ¿no? Es un poco como de reproche sentirme así. Es decir, vale. ¿por qué o para qué te sientes así, no? Ujú, Entonces se mezcla ahí como un cóctel mm, en mm. el que, a ver, no es un drama, es decir, Entiendo. generalmente al acabar la partida pues se revierte, pero ese tránsito bueno, no me gusta sentirme así, ¿no? Vale, vale. Yo creo que Entiendo tiene que que ver es. con todo eso. Sí, no, disculpa que te he interrumpido. Te iba a decir que entiendo como que ese reproche que dices es como más hacia ti por sentirte de esa manera, ¿no? O sea, hay como de una parte me siento así y de otra parte es como que me reprocho por sentirme así. ¿Es esa la idea que me trasladas? Sí, 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 sí. Mm, Exactamente es esto. Es decir, yo, fíjate, pensaba que me sentía así por el hecho de que no había conseguido el objetivo. mm, Y da la sensación ahora, hablando de esto, de que en realidad mi incomodidad es por sentir eso. mm. Es un poco, parece un poco raro, ¿no? Pero es un poco esto. Creo que me enfada más el hecho de sentirme frustrado que la frustración en sí. Es algo Vale, así, ¿no? vale. Te iba a decir me gusta, entiende menos que me guste ni que te frustres, pero como que te das cuenta tú, ¿no? Porque te iba a preguntar ahora qué pesaba más en ti, si pesaba más el hecho de frustrarte o el hecho de no querer frustrarte, ¿sabes? Como, y bueno, parece que entiendo por lo que acabas de decir que al final casi es peor esa parte, ¿no? De estar mal con el hecho de haberte frustrado, de sentir esa emoción, ¿no? O esa sensación. ¿Sí? ¿Va por Ujú. ahí? Va por ahí, sí, 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 sí. Ah, exactamente por ahí. Vale, vale, Antonio. Mira, en lo que voy escuchando hasta ahora veo como dos partes. Digo también por esto de las claves que estábamos hablando, que tú me vayas diciendo. Hay una parte que es como la previa al partido, ¿no? Cuando vas Sí. llegando, tú tienes la expectativa, tal, que decías como que es una expectativa de ganar, ¿no? Y que entonces pues hay un solo resultado. Y luego hay un en el durante, ¿no? Que es cuando decías, pues si de repente se va como torciendo o tal, pues claro, es cuando aparece o empieza a aparecer esa frustración. Entonces, no sé, estos dos momentos, ¿cómo se relacionan para ti, esta previa y este durante? O dónde puede ser que las claves que podamos encontrar, creas que te pueden ser más útiles, si en un momento u otro, en los dos momentos? Cuéntame un poco de esto. Ujú. Pues yo creo que en la medida, lo visualizo ahora y me doy cuenta, ¿no? El hecho de que las cosas, lo que has dicho, de que se empiezan a torcer, de alguna manera me confronta con la idea de que el resultado no va a ser el que yo. Y ahí empiezo a tener
digamos, una especie de, no sé cómo llamar, de debate interno, ¿no? De Ujú. decir, "Mm, esto no va a ser así, esto, o sea, se empieza a gestar un poco, un poco decía que se empieza a mascar la tragedia, ¿no? Empieza a decir, esto no va a funcionar como habías previsto y Ujú. vaya rollo patatero, ¿no? Y entonces ya el ánimo es otro, es otro. Es decir, hay esa confrontación, ¿no? Bueno, no sé, llamarlo lucha o pelea Sí. o perspectiva, decir, uy, 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 que esto no va por donde tú querías y pinta mal, esto pinta mal. Y a partir de ahí es fácil que se genere una dinámica que acabe confirmando que no va a ir bien. Mm. De Vale, esto me voy dando cuenta. vale, vale. ¿Sientes que esa dinámica, ¿no? O lucha, pelea que dices, de alguna manera luego también se refleja en el juego o no? ¿O está más en tu cabeza, Antonio? No, no, se refleja en el juego. Sí, sí, se refleja en el juego porque, es decir, se traduce en realidad, creo yo, en una pérdida de confianza. Es decir, noto, ¿no? Que a partir de ese momento juego a peor. Ujú. Las cosas no me salen como me salían. Empieza a cambiar, ¿no? Y empiezo a rumiar, ¿no? A pensar y me doy cuenta de que efectivamente tiene una incidencia negativa, negativa en lo que estoy haciendo, ¿no? Sí. Vale, vale. ¿En qué momento o cómo tú empiezas a darte cuenta de que esa pelea o ese diálogo tal empieza a surgir? ¿Cómo lo notas? Pues lo noto en una sensación, diría yo, no sé cómo llamar, es algo, no sé, algo que disgusta interiormente, ¿no? Que no sabría decir, no sé, es como un cambio de humor, es como un algo interior que dice, no vas a poder, no vas a poder, Ujú. esto no va a Vale, ir bien, ¿no? vale. Y a partir de ahí se superpone no a una, vamos a mejorar esto, ¿no? O voy a mejorar esto, o cómo voy a contrarrestar esto, sino en un poco de decir, va a ser imposible. Ujú. Un Vale. poco, Mm. es un poco esto, ¿no? Un poco de rabia interior, ¿no? Y eso se manifiesta, yo lo noto, lo percibo, en que Mm. a Vale. partir de ahí las cosas no me salen bien. Salen bien, vale. Es como decías, como esa sensación interior, ¿no? A esa sensación le llamaríamos también frustración. Sí, yo creo que sí. Mm. Sí, sí, es esa frustración y a partir de ahí, claro, las sensaciones que provoca esa frustración, Vale, pues lo que vale, yo siento físicamente es un poco como diría yo, como de bajón, ¿no? mm, De rabia, ¿no? Lo mandaría al carajo, ¿no? vale, Eh, no sé, si me va por ahí. vale. Te cuento un poco como el patrón que yo escucho y así podemos verlo desde fuera y me dices si va por ahí o no y lo exploramos si quieres. ¿Te parece? Bien, sí, Vale, sí. o sea, yo veo, ¿no? Como que hay una expectativa por lo que tú cuentas, aunque pueda ser ahora igual más consciente, pero en momentos más inconsciente, ¿no? Hay una expectativa de ganar en el juego y empieza el juego y durante el juego algo pasa que de alguna manera a ti te hace pensar que las cosas se están torciendo, que no van bien, ¿no? Con ese pensamiento parece que te aparece esa emoción. Ahora me dices, ¿no? Si sientes que en verdad es antes el pensamiento o es antes la emoción, sensación, ¿no? Pero por lo que yo te escuchaba, es como está la expectativa, algo en el juego, en el cómo va, de repente te hace decirte esto no va bien. Y entonces ahí aparece esa frustración, pues con algo de rabia, de bajón, de tal, que luego tiene un impacto en la conducta, de algún modo, ¿no? Como en el juego. Entonces habría Ujú.
como este patroncillo, expectativa, no sé si pensamiento, sensación emocional desagradable, incómoda y afecta al juego. ¿Ese sería el dibujo del patrón que ocurre? Sí, Mm. sí, sí. Vale, vale, ok. ¿Te Ujú, parece que nos detengamos un poquito en esa sensación desagradable o incómoda que decías tú más, ¿no? Como de ujú. frustración, que parece que tiene algo de enfado o rabia, que tiene algo de bajón, que igual podría ser como tristeza, entiéndeme, le pongo yo este nombre en el sentido de Ujú. que como hay una expectativa y luego parece que se pierde, ¿no? La expectativa, pues se genera ahí un poco como esa idea de bajón. No sé si quieres que miremos un poquillo eso. Sí, 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 perfecto. Vale, vale. Eh, si pudieses localizar en tu cuerpo, sé que ahora no está esa sensación, ¿vale? Pero igual si la evocas o te visualizas en esos momentos, ¿no? En los que pasa esto, ¿dónde habitualmente te suele esa sensación física de esa frustración, esa rabia? ¿Dónde crees que está más en tu cuerpo, Antonio? Ujú. Yo creo, ¿eh? Si tuviera que poner un lugar, Mm, quizás aquí, en el pecho, ¿no? En esta, sí. mm, Eh, Pongo aquí la mano. sí. Ujú. Aquí. Mm, Eh, es, es donde la sitúo, ¿no? Evoco ese momento mm, y es donde yo lo sitúo, ¿no? En algo como que me frena aquí interiormente, algo como que me señala, ¿no? Como decir, ostras, mm, eh, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Qué estás haciendo, ¿no? ¿Qué estás sintiendo, ¿no? Ahí empieza, yo incluso, no sé si lo he dicho antes, pero ahora incluso pienso en el reproche, ¿no? En el autorreproche, ¿no? mm, sí. En señalarme, decir, Mm, oh. ¿qué estás? ¿Qué es exactamente esto, ¿no? ¿Qué Acabo que... estás haciendo, ¿no? ¿Pero qué estás haciendo, ¿no? Mm, Y no solo diría, más allá, ¿qué estás haciendo? No, ¿qué estás sintiendo, ¿no? ujú, mm, Casi como lo que decía antes, ¿no? ¿Cómo es posible que estés sintiendo esto, ¿no? ¿Cómo es que, mm. Vale, no vale. O sé, sea, hay una parte tuya que piensa que deberías sentirte de otra manera, aún a pesar de eso, y sin embargo hay otra parte, ¿no? que se siente de esa manera. Y entonces ahí empieza como ese juicio, ¿no? O ese reproche. sí, es exactamente así. Sí, Vale. sí. ¿Esa sensación en el pecho tiene alguna densidad o forma o tamaño? ¿Hay algo como que le podrías dar algún tipo de cualidades? Quizás pensaría como en un peso, algo algo sólido, denso y ahí que oprime un poco, ¿no? Que presiona, ¿no? Es algo, yo diría, contundente, no es algo blando, es algo duro, es algo, Mm, algo que, que incluso tiene como una especie de efecto de mm, freno, ¿no? De querer salir de ese estado, ¿no? A veces lo consigo, ¿eh? Dicho sea de paso, en el propio transcurso de la partida, ¿no? A veces las cosas no son lineales, que van sí, del blanco al negro, ¿no? A veces van y vuelven a la gris y acaban siendo blancas, ¿no? mm, Eso también es cierto. Pero va, cuando estoy en ese momento, sí, es esa sensación de peso denso que frena, que oprime, mm, que, que, que no te deja mm, avanzar, ¿no? No te permite avanzar. Sí. vale, vale. Y con esto que tienes, ¿no? Esta cosita que vas descubriendo, Antonio, desde el que eres en este momento, que se da cuenta de que está esa frustración ahí como con ese peso, ¿no? Que también te das cuenta de que de alguna manera parece que pesa más. El no querer sentirte así que el hecho de sentirte así, desde este tú maduro, sabio, que está hablando ahora conmigo. ¿Qué te gustaría preguntarle o qué le puedes preguntar a esta sensación, a eso que hay ahí que te ayude?
quizá le preguntaría cuál es su propósito, Ujú. para qué está ahí, para qué, sí, quizás eso, ¿eh? ¿Para qué está ahí? ¿De qué me alerta, ¿no? ¿De qué me avisa? ¿De qué? Sí, me parece que eh, es como hacerse presente para decirte, o para decirme, no, no vas bien, estás, no sé, sí, sí, lo pienso ahora, ¿no? Es como un desencadenante, una especie de alarma de decir, oye, ¿dónde están tus recursos para aquí? ¿Dónde están tus recursos? ¿No? Como, sí, sí, cambia, ¿no? Cambia. Sal de ahí y busca. Es verdad, ¿eh? Es como espolearme, ¿no? Es una Vale. contradicción porque estaba ahí frenándome y ahora pienso que en realidad me está diciendo, oye, pero ¿te das dando cuenta de que no vas bien y de que Ujú. tienes que buscar y salir de este embrollo? Y eso me preguntaría y eso me responde. Me doy cuenta ahora, en este momento. Vale, vale. Ok, o sea que fíjate, ¿no? Que por una parte tú lo veías como que cuando ocurre esto te enfocas más como en lo negativo, lo estoy poniendo yo la palabra, ¿no? Pero como en esto no va bien, ya así no vamos. Y sin embargo ahora te das cuenta de que realmente te avisa de que saques los recursos, ¿no? Que parece que es como algo positivo de alguna manera. ¿Va por ahí? Va por ahí, va por ahí. Y ahora me doy cuenta también de que en realidad me está diciendo, no habías calibrado bien esto. Tú, esto, venías aquí ya con el partido ganado. Y no va por ahí, no va por ahí. Vas a tener que esforzarte mucho más y vas a tener que afinar mucho más si quieres realmente Quieres conseguir tu ganar, ¿no? objetivo. O sea que casi, casi te dicen que ahora lo veo como un aliado, ¿no? No, no sé, una Vale, cosa vale. extraña. Ok, ok. Antonio, con el tiempo que llevamos, porque llevamos ya casi, ¿no? Los 30 minutillos, pero podemos estar un poquito más y yo además encantada. ¿Qué es lo que hasta este momento, con relación a esas claves que te querías llevar, te puede ir sirviendo, ¿no? Si pudieses ir recogiendo cositas que tienes que te ayude en este momento. Bueno, yo creo que varias cosas, ¿no? Esta última, desde luego, es la más potente, ¿eh? Realmente el cómo sentir esa emoción que a mí me enfadaba y a mí me... Porque decía, no es que me enfade con el perder, es que me enfado por sentirme como me siento. Ujú, En realidad, creo que me estoy dando cuenta de que en realidad lo estaba enfocando mal, estaba haciendo una lectura errónea de esa sensación. ujú, Podía ser el reproche y la censura y el enfado conmigo mismo, o podría ser el motor, ¿no? Y ahora me doy cuenta, el motor que me alerte de que no voy por el buen camino y que por lo tanto tengo que sacar, es decir, no verlo como un reproche que decía antes, sino verlo casi como un aliado, ¿no? Es decir, oye, te alerto, por si no te has dado cuenta todavía, ¿no? De que por aquí no vas y de que esto no va a ir bien. Y ujú, así que, oye, ponte las pilas y pim, pam, ¿no? Creo que ese cambio me parece, vamos, me parece espectacular, la verdad. Me parece ujú, espectacular porque me quedaba en el enfado, me quedaba en el enfado y en el hecho de enfadarme con estar enfadado, ¿no? Algo sí, así. ujú, Y, sí, y me di cuenta de que no, de que tenía ahí pues eso, un reto, casi un reto, ¿no? Un reto de cómo gestionar ese momento casi como una oportunidad, diría, ¿no? Es decir, me parece que ha sido lo descubrimiento, la verdad. Aparte, quizá que esto, mirado retrospectivamente frente al inicio, quizá también tiene que ver con esa gestión de las expectativas, ¿no? De cómo, claro, esto de llegar al campo con el partido ganado, vamos, pues quizá es para plantearse, para Ok. planteárselo. Parece una barbaridad, pero es que es así, ¿no? Entonces, como que el partido está ganado, los comienzos son fantásticos. Cuando Luego la ya. perspectiva no va por ahí, es cuando hay que realmente implicarse, ¿no? Y entonces, bueno, no es lo mismo gestionar, ¿no?
vía esto es un fracaso y eres un desastre y otra vez vas a... ¿Y qué te habías creído? ¿No? ¿Te habías creído? ¿Tú qué crees? ¿Eres el rey del mambo o qué? ¿Te piensas que los demás son con los pelagatos? No, los demás juegan. Y algunos mejor que tú, o muchos mejor que tú. Pero eso es más difícil de... Vale. Pero esas dos claves creo que las visualizo claramente, sí. Vale, me gustaría antes de ir cerrando llevar atención a otra cosita, si me das permiso, Antonio. Es Sí, cuando aparezca, si es que vuelve a aparecer, obviamente, ¿no? Porque está ahí como sí. esa parte Sí. tuya que se enfada por haberte enfadado. ¿Qué es lo que te gustaría decirle a esa parte? Pues quizá me gustaría decirle, mm, hombre, sé un poquito más comprensivo, ¿no? Quizá también decir, oye, pues, en fin, es una emoción que tiene también cabida, ¿no? No, no quieras asfixiarla, no quieras eh, esconderla, ¿no? Al final, pues acéptala. Pues es lo mismo que lo pienso ahora, ¿no? Lo mismo que me alegro y estoy, parece que feliz cuando nos vamos en el postpartido a tomar la cerveza, ¿no? Pues a lo mejor también esa emoción te está diciendo cosas, ¿no? Y reprimirla por reprimirla o reprocharla pues quizá tampoco me parece lo más inteligente, ¿no? Ujú, Quizás darle cabida, ¿no? Decir, oye, pues pintan bastos, ¿no? Ahora toca esto, ¿no? Y mira, al final, esto es más teórico que real, pero a lo mejor, mira, pues me alegro por el amigo que tengo delante, ¿no? ujú, Que se va a sentir bien porque también consigue su objetivo, ¿no? No sé, acogerlo de otra manera, no despacharlo ¿no? Desde el enfado, sobre el enfado, ¿no? ujú, ujú. Un poco esto, ciertamente. Vale. ¿Y hay algo que piensas por llevarte igual alguna última clavecilla que podría estar necesitando esa voz que se enfada porque te hayas enfadado, ¿no? Como para ser más compasiva, algo que en lo que le podrías ayudar a esa parte a dar más cabida a esa emoción, a mostrarse más compasiva. ¿Cómo le podrías ayudar ahí, Antonio? Quizás desde, no sé, no sé si es la aceptación, ¿no? Mm, Un poco, sí, un poco esto, ¿no? Decir, igual que pienso, ¿no? Igual que aceptas, ¿no? Que hay momentos en que esto va sobre ruedas, pues en otros momentos en que, y también eso es real, ¿no? También mm, forma parte de la vida, ¿no? Y por mm, tanto, acéptalo, ¿no? Acéptalo, dale cabida. No, 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 quítale, le quitaría un poco presión, ¿no? Decir, oye, sí, haría esto, parece, le mm. diría esto. Vale. Mm. Sí, sí. ¿Cómo todo esto que estamos hablando se relaciona con ese desafío inicial que traías, ¿no? Incluso antes de hablar del pádel y del deporte, de gestionar las emociones cuando las cosas no van como a ti te gusta? Pues sí, acabo de decir una cosa, ¿no? La aceptación me parece que va por ahí, ¿no? Porque esto es verdad que es centrado en el pádel, pero en el día a día siempre hay cosas que, en mi caso por lo menos, no sé, en que ocurren cosas o hay comportamientos de personas de mi Mm, entorno familiar, más inmediato y tal, que bueno, que también generan roce, ¿no? Porque cada uno tiene su manera de actuar y, y de alguna manera yo diría que alguna de estas claves que estoy viendo, que estoy descubriendo, son trasladables también a esas otras situaciones, ¿no? Y pienso mucho en esto, ¿no? Al final es la aceptación, ¿no? Aceptar que las cosas son como son mm, y que las personas también son como son, ¿no? Y a veces pienso, que el enfado esto va por la no aceptación o por el desgaste, también es verdad esto, por el desgaste de querer cambiar, ¿no? De querer cambiar a como, como yo.
como yo lo veo, ¿no? Porque Ok. obviamente están todos equivocados, como ya sabemos, ¿no? Menos tú. Así somos los seres humanos, ¿no? Ok, bueno, resalto, ¿no? Y ahora me dices tú, ¿no? Como este descubrimiento que has hecho de decir, caramba, que al final esa emoción, esa sensación, ¿no?, desagradable, pues me está hablando de, oye, ponte las pilas, busca recursos, ¿no? Mira la manera que decías que es más, al final casi Ujú, como positivo, una oportunidad, ¿no? Como que te espolea a ujú, avanzar ujú. y tanto como algo negativo, como lo veías antes. Así que ahí ese Sí, enfado también tiene su mensaje, ¿verdad? sí, Por- sí, 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 sí. ok, ok, muy bien. ¿Cómo quieres que cerremos esta conversación, Antonio? Bueno, pues mira, si te parece, agradeciendo la oportunidad que me has dado, eh, y además con esta sensación positiva de que realmente he descubierto cosas y que me llevo cosas que sin duda me van a ayudar ya me están ayudando. Entonces, desde a partir de ahora, sino ya, incluso para es curioso, ¿eh? Lo digo ahora y lo hice igual, ¿eh? Para reetiquetar o reevaluar cosas pasadas, ¿no? Desde otro ángulo. Va, Sí, me va. siento mejor con lo que ha pasado. Me Qué siento bueno. mejor con lo que ha pasado. Bueno, entiendo que con lo que vendrá también. Me alegro mucho, me alegro mucho. Pues vamos a ir cerrando la conversación por el tiempo, ¿no?, que habíamos definido acordar. Yo, se me ocurren otras preguntas, ¿no?, pero ya las dejaría para otro momento, ¿no? Y hay una que me venía, Antonio, de vez en cuando, que es esto de qué significa ganar para ti, pero te lo invito a que te lo reflexiones tú contigo mismo, ¿no? Ahora ya por cerrar la sesión, bueno, pues simplemente el animarte, ¿no?, a que estos descubrimientos que has hecho, pues que los pongas en práctica en los próximos días, desde esta parte, ¿no?, de ir la expectativa y tal, y en el durante, y cuando quieras me cuentas. Así que ahí seguimos. ¿Te Perfecto. parece? Me parece genial. Muchísimas gracias, Beatriz. Pues Muchísimas muchas gracias. gracias a ti también. Voy a parar la grabación, ¿vale? Ok, ok.